Muy buenas tardes. Daremos inicio a la clase de farmacología de las vías aéreas, primera parte. Aquí vemos un listado de los fármacos que vamos a revisar en estas dos clases. Revisaremos primero algunos aspectos de la musculatura lisa bronquial. Esta imagen nos muestra aquí a la izquierda una vía aérea normal, donde observamos el lumen, el grosor de la pared y estas bandas de musculatura lisa, que se ven en este caso relajadas, caso normal. Aquí al centro vemos una típica vía aérea de una persona que sufre de asma, que muestra, aunque están relajadas las bandas de musculatura lisa, muestra ya una estrechez en el lumen y por lo tanto hay una cierta dificultad para el flujo aéreo. Mientras que acá a la derecha vemos ya el resultado de un ataque de asma en que hay una mayor reducción del lumen en esta vía aérea asmática. Entonces al centro revisemos nuevamente que hay una remodelación típica en espesor y en reducción del lumen en este tipo de patología. Receptores autonómicos de las células musculares lisas de las vías aéreas. Encontramos principalmente dos tipos, los llamados receptores muscarínicos, que son el subtipo M3, y los receptores adrenérgicos de tipo beta 2 principalmente. ¿Qué ocurre cuando se activan estos receptores? La activación del receptor M3 va a producir contracción, mientras que la activación del receptor beta 2 va a producir relajación de la musculatura lisa. Entonces, ¿cómo inducir ahora relajación en ambos casos? En relación al receptor muscarínico, se puede producir relajación utilizando un antagonista muscarínico para revertir su acción bronquioconstrictora. Y para ello se cuenta con fármacos antagonistas que son de corta duración o SAMAs, del inglés de Short Acting Muscarinic Antagonist. Como hay papers que utilizan esta notación, las estamos dando a conocer. Entonces los SAMA son los antagonistas de corta duración y los LAMA, viene de long acting, corresponde a antagonistas de larga duración. Así que al utilizar antagonistas muscarínicos vamos a producir, como veremos, una relajación indirecta de la vía aérea. Por otra parte, podemos producir una relajación directa al estimular el receptor beta 2. Entonces, agonistas beta 2 van a ser utilizados como agentes que producen broncodilatación directa. En este caso también podemos distinguir agonistas de corta duración, los llamados SABAs, short acting, y los de larga duración o LABAs, long acting beta agonist. Veamos los receptores muscarínicos. Aquí a la izquierda vemos los receptores muscarínicos que están presentes en células musculares lisas y también en células submucosas, de glándulas submucosas. Y ambos reciben inervación, como ustedes pueden ver acá, del parasimpático. Este esquema que está acá nos indica el soma de una neurona postganglionar parasimpática. Entonces, cuando es estimulado el parasimpático, va a liberar acetilcolina sobre las células musculares lisas y también acetilcolina sobre las glándulas mucosas, estimulando la secreción. Por otra parte, en las vías aéreas de menor diámetro y más periféricas, también encontramos que las células musculares lisas contienen receptores M3, pero la acetilcolina que actúa sobre estos receptores no tiene un origen neural, sino que tiene un origen epitelial. Entonces, sustancias de tipo proinflamatoria liberadas por células, por ejemplo por macrófagos, pueden estimular la síntesis y secreción de acetilcolina
que va a producir entonces una bronquioconstricción en la zona más periférica de estas vías aéreas. Así que a la izquierda nos ilustran la liberación de acetilcolina desde terminales parasimpáticos, y acá a la derecha, acetilcolina de origen epitelial o extraneuronal. Así que en general podemos decir que los receptores muscarínicos están presentes en las células musculares lisas de todas las vías aéreas, aunque su densidad es mayor en las vías aéreas de mayor diámetro. Y los receptores muscarínicos de este tipo también están presentes en las glándulas submucosas. De modo que, nuevamente, encontramos receptores muscarínicos asociados a la inervación parasimpática, y también encontramos receptores muscarínicos en la zona más distal que no están asociados a la inervación vagal. De modo que debemos destacar que existe una disociación entre receptores e inervación en este caso. La presencia de receptores autonómicos no indica necesariamente la presencia de inervación autonómica. Esta situación también la hemos visto en la presencia de receptores de tipo muscarínico en vasos sanguíneos, que en general no tienen una inervación parasimpático, salvo algunas excepciones. Y nuevamente reiterando el concepto, acá tenemos otra imagen. Vías aéreas de gran diámetro, de mayor diámetro, trabajan con acetilcolina de tipo originadas desde neuronas de terminales parasimpáticos. Y acá a la derecha, acetilcolina liberada desde el epitelio de la vía aérea. Esa liberación de acetilcolina, por ejemplo, es lograda por factores proinflamatorios como el TNF-alfa. Origen entonces extraneuronal. Hablemos de los anticolinérgicos. Esta imagen nos muestra que las vías aéreas, en este caso estamos mostrando acá un esquema de un terminal parasimpático, contienen receptores posinápticos de tipo M3 que van a producir la contracción, como ya está indicado, pero también tenemos algunos receptores presinápticos de tipo M2. En este caso solamente lo vamos a dejar indicado y nos vamos a dedicar a analizar los efectos de los receptores M3. Ahora, en cuanto a los anticolinérgicos, recordemos que provienen generalmente de la atropina, o la atropina aparece como el paradigma de los anticolinérgicos. Estos fármacos son antagonistas competitivos de la acetilcolina y de otros agonistas muscarínicos. Entonces, su mecanismo de acción, en este caso, es el bloqueo de estos receptores. Y al bloquear estos receptores M3 se va a producir una bronquiodilatación pasiva o indirecta. Y el grado de relajación que se produzca va a depender del tono parasimpático imperante en ese momento, en ese lugar. Veamos la evolución de los anticolinérgicos utilizados en las vías aéreas. Hace bastante tiempo se usó la atropina para tratar crisis asmáticas, pero la atropina, si revisamos un poco la estructura acá, tiene en este caso un nitrógeno, como ven ustedes acá, sin carga eléctrica, y esto permite que la atropina pueda atravesar con cierta facilidad las membranas biológicas. Por lo tanto, si aplicamos atropina en las vías aéreas en forma directa a través de inhalación, la atropina va a cruzar la vía aérea y va a pasar a la sangre. Va a haber una absorción farmacológica y por lo tanto va a cruzar también la barrera hematoencefálica y vamos a tener efectos centrales, efectos sistémicos también, que son en este caso indeseables. Entonces ahí tenemos este nitrógeno con ausencia de carga eléctrica que permite una mayor permeabilidad de este fármaco a través de las membranas. Entonces se trata ahora de buscar
anticolinérgicos que tengan una menor permeabilidad y que puedan actuar principalmente a nivel local. De esta manera entonces se logra la síntesis de algunos de estos llamados derivados de amonio cuaternario, en que el nitrógeno aparece ya con una carga positiva. De modo que estas propiedades ahora de este anticolinérgico son las siguientes. Atraviesa las barreras biológicas con dificultad y se administra por vía inhalatoria. Los niveles en sangre, son bajos y por lo tanto la absorción sistémica es baja. Tenemos otros fármacos del mismo tipo. Tenemos aquí el bromuro de oxitropio. Es semejante al ipratropio con alguna diferencia. Tenemos aquí también el bromuro de fluotropio, que tiene bastante parecido con el bromuro de ipratropio, con una duración semejante y también manifiesta, como vemos acá, una actividad de tipo antihistamínico. Por otra parte, el bromuro de tiotropio corresponde a un anticolinérgico de larga duración, de alta potencia, y se puede administrar a través de una dosis única diaria. Entonces, resumiendo acá, tenemos los LAMAs y los SAMAs. LAMAs, los Long Acting Muscarinic Antagonist, el caso del tiotropio. Y SAMA, debemos recordar este que se usa bastante, que es el ipratropio. SAMA, entonces, por Short Acting Muscarinic Antagonist. Veamos ahora la acción diferencial que tienen estos antagonistas muscarínicos sobre estas dos patologías respiratorias que son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC y el asma. Entonces se dice que en el caso de la EPOC existe un mayor tono o actividad parasimpática que aquella que se observa en el caso del asma. Recordemos entonces que el uso de antagonistas muscarínicos acaba de producir un bloqueo de la acción de la acetilcolina. Por lo tanto, la relajación va a ser pasiva. Entonces, en el caso que haya mayor tono vagal, como es la situación de la EPOC, la bronquiodilatación va a ser mayor que la que puedan lograr con estos fármacos en el caso de pacientes asmáticos. Receptores adrenérgicos. Están presentes en las células musculares lisas, bronquiales, en el epitelio de las células musculares lisas vasculares y también en las glándulas submucosas. En el caso de las células musculares lisas, se dice que el 70% de los receptores adrenérgicos son de tipo beta 2 y también el resto sería receptores de tipo beta 1. Veamos los agonistas beta adrenérgicos que tienen variados efectos. Bueno, el principal inicial, digamos, va a ser el efecto bronquiodilatador, que se explica por su acción de estimulación del receptor beta, que funciona asociado a una proteína GS y a la formación de AMP cíclico. Recordemos que cada vez que el AMP cíclico aumenta en las células musculares lisas, se produce relajación. Otras acciones de agonistas beta 2 en las vías aéreas. Aumenta el transporte mucociliar, aumento de la secreción del surfactante pulmonar por neumocitos de tipo 2 en los alvéolos, inhibición de la neurotransmisión colinérgica, aumento de la integridad vascular, es decir, disminuye la salida de plasma desde los vasos sanguíneos, inhibición de la liberación de histamina desde mastocitos y, digamos, inducida por alergenos y por ejercicio, por ejemplo. Inhibe también la liberación de otros mediadores de inflamación desde eosinófilos, T linfocitos y macrófagos. Inhiben también estos agonistas beta 2
la bronquioconstricción inducida por adenosina que degranula los mastocitos. Los efectos descritos están ilustrados en esta imagen, que puede servir para estudiar y repasar estos efectos. Esta imagen ilustra el efecto bronquiodilatador en forma los efectos directos e indirectos. Entonces, los agonistas beta 2 ya hemos dicho que van a tener un efecto directo a través de la estimulación del receptor y el aumento de AMP cíclico en la célula muscular lisa. Pero también estos agonistas beta 2 que los tenemos van a actuar sobre mastocitos en este caso, y va a reducir la secreción desde los mastocitos de histamina y leucotrienio D4. Ambos entonces tienen un efecto constrictor. Así que en este caso se define una acción de los agonistas beta 2 como una acción indirecta al inhibir la liberación de estos factores, de estos mediadores que también producen bronquioconstricción. Fármacos beta adrenérgicos de tipo 2, de acción corta o SABAs. Tiene una duración entre 3 a 6 horas. Y aquí podemos destacar el salbutamol, que en inglés también se llama albuterol. Y también vamos a destacar el fenoterol y la terbutalina. Estos serían entonces los SABAs. De larga duración o LABAs, que tienen una duración de un efecto mayor a 12 horas, el salmeterol y el formoterol. Y aquí es necesario hacer un énfasis en que no se confundan, no confundan el formoterol, que es un LABA, con el fenoterol, que es un SABA. Se parecen un poco, así que hay que tener cuidado. Esta imagen nos muestra entonces los fármacos que yo quiero que ustedes al menos recuerden. LABA, salmeterol, formoterol y SABA, salbutamol, terbutalina y fenoterol. Y tenemos un resumen de estos agentes broncodilatadores. Ahora, algunos de estos fármacos se van a utilizar en las llamadas exacerbaciones o crisis asmáticas. ¿Qué son las exacerbaciones asmáticas? Se entiende por exacerbación el aumento considerable de síntomas asmáticos pese a la utilización de la terapia indicada y en las dosis adecuadas. Aquí vemos un ejemplo de cómo se pueden tratar las exacerbaciones, y esto habrá que ajustarlo de acuerdo al paciente por indicación del médico tratante. Por ejemplo, salbutamol, 4 inhalaciones separadas cada 20 minutos, por ejemplo, utilizando un espaciador. Un corticoide, que veremos más adelante, es muy importante este tipo de fármacos. Tenemos 0,5 miligramos por kilo, una dosis. Y si es necesario, la utilización de una naricera o máscara para la aplicación de oxígeno cuando hay una exacerbación que requiera entonces esta maniobra cuando están saturando bajo. Entonces hay que lograr que la saturación de oxígeno supere el 90%. Veamos el concepto de inhalador de rescate. Cuando aparecen las exacerbaciones del asma y el paciente tiene dificultades para respirar, debe recurrir al tratamiento de rescate. Y este habitualmente es un SABA, como el salbutamol. Este fármaco no se puede producir bronquiodilatación efectiva en alrededor de los 10 a 15 minutos. Sin embargo, a veces la crisis asmática es tan severa que requiere entonces una vía distinta. Podría ser necesario en este caso administrar un SABA, por ejemplo, por vía parenteral. Hay que entender que en una exacerbación justamente la bronquioconstricción podría dificultar el ingreso de un fármaco por vía inhalatoria. Así que eso habrá que adecuarlo a la situación en el instante que está ocurriendo. Tratamiento del asma estable de mediana y alta severidad. Entonces aquí se puede utilizar un corticoide inhalado, por ejemplo, más un LABA, y como inhalador de rescate salbutamol. Esta imagen
nos va a mostrar entonces la diferencia de aproximación de tratamiento farmacológico en estos dos cuadros, la EPOC y el asma. Tratamiento del asma habría que comenzar por el uso de corticoides inhalados. Es muy importante entonces el uso de corticoides porque son medicamentos que pueden controlar la enfermedad, que tiene una característica principal de ser una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas, o que hay que controlar y disminuir el grado de inflamación. Entonces, en primer lugar, el uso de corticoides, que puede ser seguida por un LABA, y si es necesario, aplicar un LAMA. Y como inhalador de rescate, utilizar, por ejemplo, un SAMA como el salbutamol. En el caso de la EPOC, vamos a ver que los pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, responden poco a los corticoides inhalados y el tratamiento para ellos comenzaría con un LAMA, por este aumento del tono parasimpático que hemos descrito. Esto se le puede agregar un LABA y finalmente ver si el paciente puede responder en algún grado a los corticoides inhalados. La siguiente imagen nos muestra una serie de agonistas beta adrenérgicos. Y esta nos muestra los beta adrenérgicos tipo 2 de acción prolongada. Las vías de administración inhalatoria, si es posible, oral, en algunos casos, van a tener obviamente mayores efectos sistémicos e intravenosas en caso de emergencia. En cuanto a la vía inhalatoria, la acción es más rápida. Un 75% del efecto máximo se alcanza en los pocos minutos. La broncodilatación puede empezar de 5 a 15 minutos y durar entre 4 y 6 horas. Los efectos secundarios son relativamente menores a través de esta vía. Es efectiva entonces, o puede ser efectiva en casos de broncoespasmo severo con algunas limitaciones. Entonces, la vía inhalatoria puede considerar el uso de formas farmacéuticas que son, por ejemplo, inhaladores de dosis medida, MDI, que proyectan polvo micronizado seco y también a través del uso de nebulizadores. Esta imagen nos muestra los llamados inhaladores de dosis medida y proyectan entonces a través de un propelente el fármaco en forma de polvo micronizado. Las reacciones adversas de los agonistas beta 2, temblor muscular, taquicardia, arritmias cardíacas, intranquilidad, y este último efecto es un efecto central. Efectos secundarios de estos agonistas beta 2 producen tolerancia farmacológica, que es una pérdida de eficacia, en este caso broncodilatadora. Hay una pérdida entonces de la protección que dan estos fármacos contra el estímulo bronquioconstrictor, digamos, que puede ser un alergeno. Pueden también producir, fíjense, hiperreactividad bronquial y además producir una respuesta paradojal, que es inducir broncoespasmo severo. Veamos lo que nos muestra la historia. En cuanto a la morbilidad y mortalidad por agonistas beta 2. En Nueva Zelanda se observaron dos llamadas epidemias de mortalidad por asma en gente joven de 5 a 34 años. Esto ocurrió entre 1965 y 1970, que sería la primera llamada epidemia. Y estaba relacionado con la introducción del isoproterenol forte. Ahora, hay que recordar que estamos bastantes años atrás, 65 al 70, y el isoproterenol forte, o el isoproterenol en general, es un agonista beta no selectivo. Hace falta tiempo para que se utilizaran y se sintetizaran estos agonistas beta 2 selectivos. Así que inicialmente el isoproterenol tenía todos estos efectos tanto sistémicos como locales. Así que, como decíamos, hubo una epidemia, y aquí la mortalidad en este caso, en la primera epidemia,
sube de 1 a 3 por cada 100.000 habitantes. Posteriormente, entre los años 1975 y 1980, se produce esta segunda epidemia debido a la introducción de fenoterol, ya un agonista beta 2 selectivo, y en este caso la mortalidad sube de 1.3 a 4.3 por cada 100.000 habitantes. El fenoterol se retiró del mercado de Nueva Zelanda en el año 1990. La pregunta es ¿por qué ocurren estas muertes por asma por el uso de estos agonistas beta 2? Y esta imagen nos muestra lo siguiente. Acá las muertes por asma a lo largo del tiempo, y la curva roja nos muestra el uso creciente que se hace de corticoides inhalados. Entonces, la conclusión acá es que a medida que se comienza a cambiar el paradigma de tratamiento de los pacientes, o sea, no utilizar solamente agonistas beta 2, sino que controlar la enfermedad a través del uso de corticoides, ustedes ven que en la medida que aumenta el uso de corticoides inhalados, disminuye la mortalidad y la morbilidad debido al uso de estos agonistas beta 2. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Puede haber un broncoespasmo inducido por SABAs, y la acción broncodilatadora de los SABAs se reduce cuando estos se utilizan en forma muy frecuente. Los tejidos pueden perder sensibilidad a la acción de los agonistas beta 2, como ya hemos indicado. Por ello es muy importante mantener bajo control el proceso inflamatorio asociado al asma utilizando los corticoides, principalmente inhalados. ¿Qué mecanismos se han propuesto para explicar los efectos adversos del uso prolongado de agonistas beta 2 de acción corta? Aquí tenemos la bronquioconstricción de rebote como alternativa, fenómeno de taquifilaxis que se define como pérdida aguda de sensibilidad al fármaco por parte del tejido. Esto probablemente podría ser explicado por alteraciones en los mecanismos de transducción post-receptor. Otra propuesta para explicar este fenómeno es una hiperreactividad de las vías aéreas a agentes alergenos y también una disminución del número de receptores beta 2 como resultado de la exposición permanente a niveles altos de este tipo de fármacos. Entonces, esta reducción de receptores se denomina regulación descendente. Entonces, es importante recordar lo siguiente, que es fundamental el uso de corticoides inhalados como fármacos controladores del asma que poseen un alto efecto antiinflamatorio. Cuando hay asma estable de mediana y alta severidad, no se debe utilizar solamente los agonistas beta 2, sino que tiene que haber tratamiento con corticoides. En la clase siguiente vamos a discutir y analizar por qué los pacientes que sufren de EPOC responden poco a los corticoides.